Nadie en aquel elegante barrio de Madrid se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Era una mañana templada de finales de abril, y las terrazas de la Gran Vía comenzaban a llenarse de turistas, ejecutivos trajeados y los habituales clientes de los cafés de lujo. Entre las fachadas adornadas de los edificios históricos, resaltaba un establecimiento particularmente exclusivo, Maison Delacroix, una boutique de moda de alta gama conocida por atender a una clientela selecta, compuesta en su mayoría por celebridades, empresarios y aristócratas de la capital. Dentro de la boutique, el ambiente destilaba lujo. Los suelos de mármol blanco relucían bajo las lámparas de araña, mientras que las vitrinas mostraban piezas de ropa y accesorios con etiquetas de precios que harían temblar a cualquier mortal. El aire estaba impregnado de un leve aroma a gardenias, y el suave murmullo de las dependientas se mezclaba con la música de fondo. Un tema de jazz clásico. En ese escenario hizo su entrada un hombre que, a primera vista, parecía romper la armonía cuidadosamente construida del lugar. Su nombre era Diego Morales. Tenía poco más de 30 años, piel negra, cabello corto perfectamente cuidado, y un porte que combinaba discreción con una confianza serena. Vestía con sencillez vaqueros oscuros, camiseta blanca de cuello redondo y una chaqueta de cuero negra. En los ojos llevaba unas gafas de sol, que se quitó nada más cruzar la puerta. Los clientes más asiduos no le reconocieron. Las dependientas lo observaron con una mezcla de sorpresa y desdén, apenas disimulado. Aquel hombre no encajaba con el perfil de sus compradores habituales. Sus rasgos, su ropa, incluso el acento leve que teñía su español producto de una infancia vivida en Sevilla tras emigrar desde Colombia con sus padres, parecían chocar contra la atmósfera elitista de Maison Delacroix. Diego avanzó con paso tranquilo, sin titubear. Mientras recorría las estanterías, su mirada se detenía en algunos trajes impecables de corte italiano, en relojes de edición limitada. Pero cada vez que intentaba acercarse a uno de los artículos más exclusivos, una de las empleadas, una joven de melena rubia, recogida en un moño impecable, se interponía en su camino. ¿Le puedo ayudar en algo?, preguntaba con una sonrisa rígida, que dejaba entrever más incomodidad que cortesía. Diego respondía con amabilidad: «Solo estoy mirando». «Gracias». Pero tras cada respuesta suya, los ojos de la joven Sara, según rezaba su placa de identificación, se estrechaban un poco más. No era la única. Otra empleada cuchicheaba al oído de un compañero de seguridad. Uno de los vigilantes, corpulento y con un auricular en la oreja, comenzó a seguir discretamente a Diego por la boutique. Desde un rincón del local, un hombre de mediana edad con aspecto de gerente, traje azul marino, corbata burdeos, reloj de oro, observaba la escena con el ceño fruncido. Sus labios se movieron sin emitir sonido alguno, pero la señal era clara: vigilar. El ambiente se cargaba de una tensión apenas perceptible, pero palpable para cualquiera que supiera leer los gestos sutiles de desaprobación. Sin embargo, Diego no parecía inmutarse. Seguía explorando, deteniéndose ante un conjunto de chaqueta y pantalón de lino color crema. Fue entonces cuando Sara decidió intervenir de nuevo, esta vez con un tono menos amable. «Señor, quizás le interese saber que nuestros artículos requieren reserva previa para su prueba. No es habitual que permitamos que cualquiera los toque». Hubo un silencio incómodo. Varios clientes se giraron con curiosidad. Algunos ocultaron sonrisas burlonas. Otros se limitaron a fingir que no escuchaban. Diego, con voz calmada, replicó: «No se preocupe. No tengo intención de tocar nada sin permiso. Pero agradezco la información». El gerente se acercó entonces, rompiendo toda pretensión de neutralidad. «Disculpe, caballero. Creo que estaría más cómodo en otro tipo de establecimiento. Este local es muy exclusivo». Las palabras flotaron en el aire como un insulto velado. Diego se quitó las gafas de sol por completo, revelando unos ojos oscuros,
profundos, donde ahora brillaba una chispa de determinación. La respuesta en su rostro fue un esbozo de sonrisa enigmática, cargada de una paciencia que parecía indicar que la historia no había hecho más que comenzar. Y efectivamente, nadie en Maison de la Croix podría haber previsto lo que iba a suceder apenas unos minutos más tarde. El aire en Maison de la Croix se había vuelto denso, cargado de esa incomodidad que flota cuando alguien es señalado como no perteneciente. Diego permanecía tranquilo, aparentemente imperturbable ante los comentarios y las miradas. Pero no era ingenuo. Había sentido ese tipo de rechazo muchas veces antes, aunque cada una dolía como la primera. La diferencia, esta vez, era que Diego no estaba dispuesto a dejarlo pasar, mientras fingía contemplar los escaparates. Su atención se desviaba hacia los movimientos del personal. La dependienta rubia Sara no le quitaba ojo de encima. El vigilante, a unos pasos de distancia, mantenía la mano cerca del cinturón, listo para intervenir. El gerente, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, le seguía como una sombra. En cuestión de minutos, la situación escaló. Cuando Diego se inclinó para observar de cerca un reloj en exhibición, una voz cortante lo interrumpió. «Señor, le pediré que no toque la vitrina», dijo Sara con una rigidez apenas disimulada. Diego la miró, su tono aún sereno. «Ni siquiera la he tocado». La respuesta pareció irritarla. Apretando los labios, Sara se giró hacia el gerente. «Yo creo que es mejor que se marche», dijo en un susurro apenas contenido, pero que alcanzó a varios clientes cercanos. El gerente asintió y, adelantándose, se dirigió directamente a Diego, esta vez en un tono más autoritario. «Señor, le voy a pedir que abandone el local. No queremos tener malentendidos al escuchar aquello». Un par de clientes miraron con disimulo, esperando el espectáculo. Una señora de unos 50 años, enjollada y con un abrigo de piel, comentó en voz baja a su acompañante. «¿Ves lo que pasa? No todo el mundo sabe comportarse en sitios como este». Diego respiró hondo. No alzó la voz. No respondió con agresión. Simplemente dijo: «Me está echando por mirar». El gerente no se molestó en disimular. «Se lo pido amablemente, por el bien de todos». La escena había atraído ahora la atención de casi todos en la boutique. Algunos empleados fingían ocuparse. Otros observaban con morbosa curiosidad. Los murmullos crecían. Fue entonces cuando se abrió la puerta del local. Entraron dos personas, una mujer morena, de unos 40 años, con un elegante traje negro, y un joven con una cámara de vídeo profesional. Sin previo aviso, la cámara se encendió. «Estamos en directo», anunció la mujer con voz firme. «Buenos días. Soy Laura Medina, reportera de Justicia en Directo. Hemos recibido una denuncia sobre prácticas discriminatorias en esta boutique. Estamos transmitiendo en vivo para más de 100,000 seguidores. El silencio fue absoluto. Los clientes se quedaron petrificados. Las dependientas se congelaron en sus posiciones. El gerente, con el rostro súbitamente pálido, balbuceó: «Esto es una tienda privada. No pueden grabar aquí sin permiso». Laura se giró hacia la cámara. «El espacio es privado». «Sí. Pero cuando se reciben denuncias por discriminación flagrante, es nuestro deber informar. Y, por cierto, nuestro equipo legal ya ha confirmado que en este caso la emisión es completamente legal». Diego permanecía en su sitio, sin apartarse ni un milímetro. La cámara ahora le enfocaba directamente. Laura se acercó. «Señor, ¿podría contarnos qué ha ocurrido?» Diego, en un tono pausado pero firme, relató los hechos, cómo había sido observado, seguido, interrumpido y finalmente expulsado por su apariencia, sin motivo alguno.
Cada palabra que pronunciaba se transmitía en tiempo real a miles de espectadores que ya comenzaban a llenar la sección de comentarios con mensajes de apoyo e indignación. El gerente, nervioso, intentaba interrumpir, pero Laura lo calló con una mirada. «Tendrá su turno para responder», dijo con frialdad en la pantalla del móvil de uno de los clientes, que seguía el directo. Comenzaron a aparecer mensajes como: «Esto es racismo puro y duro, no más discriminación en España, que alguien denuncie a esta tienda». Mientras la tensión crecía, un tercer personaje entró en escena, un hombre mayor, de cabello canoso, impecablemente vestido con un traje de diseño. Su presencia imponente hizo que todos se giraran. Era nada menos que el dueño de Maison Delacroix, en Madrid, don Álvaro Delacroix. Con voz grave, preguntó: «¿Qué está pasando aquí?». El gerente, visiblemente incómodo, se apresuró: «Don Álvaro, es un malentendido. Este cliente ha causado problemas, y ahora están los periodistas metiéndose». Antes de que pudiera continuar, «Laura», habló don Álvaro, «usted puede revisar el vídeo. El supuesto problema es que su personal ha tratado a este caballero de forma claramente discriminatoria». Diego se mantuvo en silencio, observando. Por primera vez, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Sabía que la balanza empezaba a inclinarse. Don Álvaro Delacroix no era un hombre fácil de impresionar. Propietario de varias boutiques de lujo en Europa, estaba acostumbrado a resolver crisis, a calmar clientes molestos, a mantener su marca impoluta. Sin embargo, lo que tenía ante sí no era una simple queja de servicio, era un escándalo en directo, con miles de personas conectadas, captando cada palabra, cada gesto. El veterano empresario lanzó una mirada rápida a su gerente, luego a Sara, que había palidecido visiblemente. Después, se dirigió a Laura y a Diego, midiendo cada palabra. «Por supuesto, estoy dispuesto a aclarar cualquier malentendido. En Maison Delacroix no toleramos ninguna forma de discriminación». Su tono era educado, pero calculado. Laura no retrocedió. «Lo que ha ocurrido aquí no es un malentendido. Su personal ha tratado de expulsar a un cliente basándose únicamente en su apariencia, y lo han hecho frente a testigos y cámaras. La audiencia está viendo esto ahora mismo». Don Álvaro miró brevemente hacia el vigilante, que bajó la cabeza, incómodo. Luego hacia Sara, cuya expresión oscilaba entre el pánico y el arrepentimiento. Finalmente, su mirada se posó en Diego. En ese instante, Diego decidió que había llegado el momento de intervenir de verdad. Hasta entonces, se había mantenido en un segundo plano, dejando que la escena se desarrollara. Pero ahora, con el dueño presente, el gerente tartamudeando y la cámara en directo, era el momento de la verdad. Con una voz segura, proyectada pero serena, dijo: «Quizás sea un buen momento para aclarar quién soy y por qué he venido hoy». Todos en la sala lo miraron, expectantes. Algunos empleados contenían la respiración. Diego dio un paso al frente. «Mi nombre es Diego Morales, y sí, no suelo comprar en tiendas como esta, pero no por falta de medios. Soy uno de los principales inversores de la corporación que acaba de adquirir el 40% del grupo Delacroix en Europa». Un silencio sepulcral cayó sobre el local. El gerente abrió la boca para protestar, pero las palabras no le salieron. Sara dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer entre los percheros. Diego continuó: «Hoy venía de incógnito, porque quería comprobar personalmente cómo es el trato en las tiendas que, en parte, son ahora de nuestra propiedad. Y lo que he visto no es aceptable». La cámara de Laura captó cada segundo. Los comentarios en la transmisión se dispararon. «Increíble. ¡Qué lección! Justicia poética». Don Álvaro, a pesar de los años de experiencia, no pudo ocultar su conmoción. Se recompuso con rapidez, pero su voz sonaba más tensa. «Señor Morales,
Lamento profundamente lo ocurrido. Le aseguro que tomaremos medidas inmediatas, antes de que pudiera añadir más. Diego alzó una mano. Las medidas, don Álvaro, empezarán hoy. Porque si permitimos que esto se repita, entonces seremos cómplices, girándose hacia la cámara. Añadió con un tono más firme, y para que todos lo sepan, no es suficiente decir que uno no tolera la discriminación. Hay que actuar. Ahora, se dirigió de nuevo al gerente. Está usted despedido. Efectivo de inmediato. Luego, hacia Sara. También usted. No volverá a representar a esta empresa. El murmullo en la tienda se convirtió en un murmullo más alto. Algunos clientes aplaudieron discretamente. Otros sacaron sus móviles para grabar. Laura, con la profesionalidad de quien sabe que está captando historia en directo, acercó un poco más la cámara. Diego, con voz que no admitía réplica, concluyó. La próxima vez que alguien como yo, o cualquier persona, sin importar su aspecto o su origen, entre en una tienda como esta, será tratado con respeto. No porque lo diga yo, sino porque es lo correcto. La cámara se mantuvo unos segundos en su rostro sereno, decidido. La emisión terminó poco después, pero la noticia ya se propagaba como pólvora por las redes. En las horas siguientes, hashtags como justicia en directo y no a la discriminación se volvieron tendencia. Lo que parecía una simple mañana en una boutique de lujo madrileña se había convertido en un acto público de reivindicación. En las horas que siguieron a la transmisión, Madrid hervía. No solo en las redes sociales, sino en los noticieros, en los corrillos de oficinas, en los grupos de WhatsApp. La historia de aquel hombre que había sido humillado en una boutique de lujo, solo para revelar que era inversor de la propia empresa y despedir en directo a los responsables, se propagaba como una tormenta imparable. En Twitter, miles de mensajes clamaban por justicia. Cuentas con millones de seguidores compartían el vídeo. Algunos famosos de la televisión española comentaban indignados: basta ya de racismo estructural en nuestras calles. Lo que pasó hoy, en Maison de la Croix, debe servir de ejemplo. Mientras tanto, en las oficinas centrales del grupo de la Croix, la situación era de crisis total. Don Álvaro se había visto obligado a convocar a sus principales socios y abogados para intentar contener el desastre de imagen. Pero lo más sorprendente fue que no se trataba solo de la imagen. Las ventas online comenzaron a desplomarse en cuestión de horas. Y en medio de ese caos, Diego Morales no se escondió. A las 3 de la tarde, convocó una rueda de prensa en un céntrico hotel de la Gran Vía. A esa altura, era ya conocido por medio país. Las cámaras de televisión se agolpaban cuando subió al estrado. Vestía igual de sencillo que por la mañana: vaqueros, camiseta, chaqueta de cuero. Pero ahora su voz, su mirada y su presencia llevaban el peso de alguien que sabía perfectamente lo que hacía. Hoy no venimos a hablar solo de un incidente en una tienda. Empezó diciendo: venimos a hablar de algo que pasa cada día. En cada rincón de nuestra sociedad, el racismo normalizado. La discriminación que muchos prefieren ignorar, porque no les afecta. Las cámaras grababan cada palabra. Los periodistas asentían. Diego prosiguió: sí, yo soy inversor. Y sí, tengo el poder de cambiar cosas en esta empresa. Pero, ¿cuántos no tienen ese poder? ¿Cuántos se van a casa, humillados, sintiendo que no valen nada, porque alguien decidió que no merecen respeto? El salón se quedó en un silencio reverente. Solo se oían los clics de las cámaras. Diego terminó con una frase que resonaría en toda España. La justicia no es un privilegio, es un derecho. Y desde hoy, en cada tienda de este grupo, y espero que en muchas más, se aplicará un protocolo contra la discriminación. Porque ya basta. El aplauso fue unánime, pero la historia no terminaba ahí. Las redes ardían. Los influencers empezaron a promover un boicot contra las tiendas que no aplicaran políticas claras de respeto e inclusión.
Varios ayuntamientos de Madrid y Barcelona se pronunciaron, exigiendo regulaciones más severas, y en el epicentro de todo, Diego, sin buscarlo, se había convertido en la cara visible de una causa, pero mientras el país seguía hablando, en los despachos más altos del grupo de la Croix, se tramaba otra historia. Algunos de los socios más poderosos no veían con buenos ojos que un nuevo inversor, y para más INRI, un hombre que no encajaba en su cultura de élite, estuviera liderando este movimiento. En las horas que siguieron a la transmisión, Madrid hervía. No solo en las redes sociales, sino en los noticieros, en los corrillos de oficinas, en los grupos de WhatsApp. La historia de aquel hombre que había sido humillado en una boutique de lujo, solo para revelar que era inversor de la propia empresa y despedir en directo a los responsables, se propagaba como una tormenta imparable. En Twitter, miles de mensajes clamaban por justicia. Cuentas con millones de seguidores compartían el vídeo. Algunos famosos de la televisión española comentaban indignados: basta ya de racismo estructural en nuestras calles. Lo que pasó hoy en Maison de la Croix debe servir de ejemplo. Mientras tanto, en las oficinas centrales del grupo de la Croix, la situación era de crisis total. Don Álvaro se había visto obligado a convocar a sus principales socios y abogados para intentar contener el desastre de imagen. Pero lo más sorprendente fue que no se trataba solo de la imagen. Las ventas online comenzaron a desplomarse en cuestión de horas. Y en medio de ese caos, Diego Morales no se escondió. A las 3 de la tarde, convocó una rueda de prensa en un céntrico hotel de la Gran Vía. A esa altura, era ya conocido por medio país. Las cámaras de televisión se agolpaban cuando subió al estrado. Vestía igual de sencillo que por la mañana, vaqueros, camiseta, chaqueta de cuero. Pero ahora su voz, su mirada y su presencia llevaban el peso de alguien que sabía perfectamente lo que hacía. Hoy no venimos a hablar solo de un incidente en una tienda, empezó diciendo. Venimos a hablar de algo que pasa cada día, en cada rincón de nuestra sociedad: el racismo normalizado, la discriminación que muchos prefieren ignorar, porque no les afecta. Las cámaras grababan cada palabra. Los periodistas asentían. Diego prosiguió. Sí. Yo soy inversor. Y sí. Tengo el poder de cambiar cosas en esta empresa. Pero, ¿cuántos no tienen ese poder? ¿Cuántos se van a casa, humillados, sintiendo que no valen nada porque alguien decidió que no merecen respeto? El salón se quedó en un silencio reverente. Solo se oían los clics de las cámaras. Diego terminó con una frase que resonaría en toda España. La justicia no es un privilegio, es un derecho. Y desde hoy, en cada tienda de este grupo, y espero que en muchas más, se aplicará un protocolo contra la discriminación. Porque ya basta. El aplauso fue unánime, pero la historia no terminaba ahí. Las redes ardían. Los influencers empezaron a promover un boicot contra las tiendas que no aplicaran políticas claras de respeto e inclusión. Varios ayuntamientos de Madrid y Barcelona se pronunciaron, exigiendo regulaciones más severas. Y en el epicentro de todo, Diego, sin buscarlo, se había convertido en la cara visible de una causa. Pero mientras el país seguía hablando, en los despachos más altos del grupo de la Croix, se tramaba otra historia. Algunos de los socios más poderosos no veían con buenos ojos que un nuevo inversor, y para más INRI, un hombre que no encajaba en su cultura de élite, estuviera liderando este movimiento. Durante los días siguientes, Diego Morales se convirtió en un nombre omnipresente en los medios. Programas de televisión, tertulias radiofónicas, incluso revistas de economía dedicaban portadas al ya famoso accionista inesperado, que había desafiado la discriminación en directo. Sin embargo, tras los aplausos públicos y las palabras de apoyo, en los círculos más exclusivos del grupo de la Croix, empezaba a crecer un malestar palpable. En las oficinas de la sede central en la Castellana, varios miembros del Consejo de Administración, hombres de corbata impecable, la mayoría pertenecientes a familias con apellidos de rancio abolengo,
Se reunían en despachos cerrados, lejos de cámaras y micrófonos. No podían tolerar que un recién llegado, de orígenes humildes y, para ellos, sin la clase suficiente, manchara la imagen del grupo y forzara cambios que consideraban peligrosos para su status quo. Uno de los más influyentes era Rafael Aguirre, vicepresidente del Consejo y heredero de una de las fortunas más antiguas de España. Alto, delgado, con un aire de superioridad que impregnaba cada palabra. Fue él quien, en una de esas reuniones a puerta cerrada, dejó caer la primera amenaza velada. Este tal Morales debe aprender cuál es su lugar. Si empieza a creerse redentor de causas sociales, pronto arrastrará a la empresa entera al ridículo. Hay que frenarlo antes de que sea demasiado tarde. No todos en la sala asintieron, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Lo que Rafael no sabía era que Diego ya intuía esta resistencia. Sabía que el racismo no solo se manifestaba en un trato injusto en una boutique. Iba mucho más profundo, estaba incrustado en las estructuras de poder, y que los verdaderos obstáculos estaban por venir, mientras en los despachos se urdía una estrategia para marginarlo. Diego seguía trabajando. Se había reunido con varios abogados expertos en derechos civiles. Había empezado a colaborar con ONGs que luchaban contra la discriminación. Y sobre todo, había puesto en marcha, dentro de la Junta de Accionistas, una propuesta oficial, la adopción de un código ético obligatorio para todas las marcas del grupo, que incluiría un protocolo de inclusión y respeto a la diversidad, con sanciones severas para los incumplidores. Por supuesto, la propuesta fue recibida con frialdad en el Consejo. Rafael Aguirre, con su tono siempre condescendiente, se lo dejó claro en una reunión: señor Morales, usted parece confundir activismo con negocio. Le sugiero que reflexione sobre qué es lo que verdaderamente conviene a nuestros accionistas. Diego, sin perder la compostura, replicó: lo que verdaderamente conviene a nuestros accionistas es una empresa moderna, justa y respetada. No un dinosaurio atrapado en prejuicios del pasado. Las tensiones se acumulaban. Los rumores decían que ciertos accionistas buscaban formas legales de limitar la influencia de Diego en las decisiones del Consejo. Algunos incluso hablaban de intentar comprarle su parte, forzarlo a vender. Mientras tanto, en la calle, el movimiento crecía. Cada vez más consumidores se sumaban a la campaña No Consumo con Conciencia, promovida en gran parte por el ejemplo de Diego. Lo que había empezado como un simple video viral se había convertido en un debate nacional. Pero el golpe más inesperado llegó cuando, una semana después del incidente en Maison de la Croix, Laura Medina anunció en su programa que su equipo había recibido documentos filtrados que comprometían seriamente a varios altos ejecutivos del grupo. Documentos que demostraban cómo, durante años, habían minimizado o encubierto casos de discriminación en diferentes tiendas de la cadena. El escándalo estalló como una bomba. Los nombres de varios directivos salieron a la luz. Entre ellos, el propio Rafael Aguirre. De repente, la partida había cambiado, y Diego no iba a dejar pasar esa oportunidad. El escándalo, provocado por las filtraciones de justicia en directo, sacudió los cimientos del grupo de la Croix, como un terremoto. Las pruebas eran irrefutables: correos electrónicos internos, actas de reuniones, informes confidenciales, donde quedaba claro que los altos mandos habían restado importancia o directamente encubierto numerosos episodios de discriminación en las tiendas de la marca. No solo en España, sino en varias sedes europeas. Los medios no tardaron en hacerse eco. Cada cadena de televisión abría sus informativos con titulares demoledores. Los hashtags de la Croix Gate y racismo de lujo se viralizaron en cuestión de horas. La reputación del grupo se desplomaba. Las acciones caían en bolsa. Y los socios internacionales exigían respuestas. En medio de la tormenta, Rafael Aguirre desapareció de la vida pública. Según los rumores, estaba atrincherado en su finca familiar,
mientras sus abogados buscaban frenar el escándalo con recursos judiciales. Y mientras tanto, Diego Morales se movía con precisión quirúrgica. No era solo un hombre herido que buscaba justicia personal. Era un estratega que comprendía que el momento era ahora. Convocó de urgencia una asamblea extraordinaria de accionistas. Amparándose en su peso dentro del grupo y en la presión mediática, exigió que se debatiera públicamente la aprobación inmediata del nuevo código ético, así como la destitución de los directivos implicados en el escándalo. El día de la asamblea, la sala principal del Palacio de Congresos de Madrid estaba abarrotada, no solo por los accionistas, también por decenas de periodistas y cámaras de televisión que aguardaban ansiosas cada palabra. Diego tomó la palabra con la misma serenidad que le había caracterizado desde aquel primer incidente en Maison de la Croix. Señoras y señores, comenzó. Hoy no solo debatimos el futuro de esta empresa. Hoy decidimos si queremos que nuestra marca represente el respeto, la igualdad y la modernidad, o si preferimos aferrarnos a privilegios caducos y vergonzosos. Hubo un murmullo en la sala. Algunos de los accionistas más veteranos fruncían el ceño. Otros, más jóvenes, asentían con convicción. Diego continuó. No basta con pedir disculpas. No basta con comunicados vacíos. Es la hora de actuar. Mientras hablaba, los rostros de varios de los directivos implicados en las filtraciones, entre ellos el propio Rafael Aguirre, que finalmente había tenido que presentarse forzado por la presión de los socios, se iban tornando de piedra. Uno de los accionistas de la vieja guardia tomó el micrófono para intentar frenar la marea. El señor Morales viene aquí con discursos idealistas. Pero las empresas no se gestionan con ideales, se gestionan con beneficios. Diego no titubeó. Mirando directamente a la cámara que transmitía en vivo para millones de personas, respondió. ¿Y qué beneficio queda cuando la sociedad te da la espalda? ¿Qué marca sobrevive cuando es sinónimo de racismo? El respeto y la igualdad no son ideales. Son la base de un negocio sostenible en el siglo XXI. El aplauso fue ensordecedor. Finalmente, tras horas de debate, se procedió a la votación. Y el resultado fue histórico por amplia mayoría. La asamblea aprobó el nuevo código ético propuesto por Diego. Además, los accionistas votaron la destitución inmediata de todos los directivos implicados en el encubrimiento, incluido Rafael Aguirre. La Cámara de Justicia en directo captó el momento exacto en que se leyó el resultado. Diego, sereno, sin rastro de vanidad, solo asintió con respeto. Cuando Laura Medina le preguntó cómo se sentía, su respuesta fue clara. Esto no es una victoria personal. Es un paso adelante para todos los que han sido silenciados. Y aún queda mucho por hacer. El país entero aplaudía la valentía de Diego Morales. Pero en los rincones más oscuros del poder, no todos se daban por vencidos. En los días que siguieron a la asamblea extraordinaria, el nombre de Diego Morales se convirtió en un símbolo. Las portadas de los periódicos titulaban El inversor que cambió las reglas del lujo, del racismo a la renovación. Diego Morales, un nuevo rostro para el grupo de la Croix. Pero no todo era tan sencillo. Aunque los votos habían sido contundentes y la vieja cúpula había caído, el poder no se cede tan fácilmente. Algunos de los antiguos aliados de Rafael Aguirre seguían moviendo hilos en las sombras, descontentos con que un hombre de fuera, sin su linaje ni sus maneras aristocráticas, liderara un cambio tan profundo. Comenzaron a organizar una resistencia soterrada. Se filtraron rumores de que ciertos grupos de accionistas estaban intentando convencer a inversores extranjeros para forzar una recompra de acciones. Incluso hubo movimientos para intentar invalidar legalmente las votaciones, alegando defectos de forma. Diego, lejos de amilanarse, redobló su estrategia. Sabía que ahora más que nunca debía apoyarse en la fuerza del público. Así que, en colaboración con Laura Medina y varias organizaciones civiles, organizó un gran evento abierto, un foro sobre inclusión y ética empresarial, al que invitó a líderes de opinión,
representantes de minorías, influencers, periodistas y, por supuesto, a los propios consumidores. El evento, celebrado en un enorme auditorio de Madrid, se retransmitió en directo, y allí, en medio de los discursos y mesas redondas, Diego lanzó un mensaje aún más poderoso. El verdadero lujo, hoy no es solo un producto, es el respeto, es la dignidad, es la diversidad que enriquece y hace más grande a cualquier marca. Su discurso se viralizó. Cientos de miles de personas firmaron un manifiesto apoyando el nuevo código ético de Delacroix y comprometiéndose a consumir de manera responsable. Grandes marcas internacionales comenzaron a tomar nota. La presión social se volvió tan grande que las maniobras legales de los detractores se diluyeron. Los inversores internacionales, preocupados por la reputación de la marca, optaron por respaldar la nueva línea impulsada por Diego. Y aquellos que no podían aceptarlo, empezaron a vender sus participaciones, abandonando el barco. Poco a poco, el cambio se consolidaba, pero más allá de las cifras, lo que más emocionaba a Diego eran las historias personales que recibía a diario: cartas, correos, mensajes en redes, personas que contaban cómo su historia les había inspirado. Jóvenes afrodescendientes, inmigrantes, mujeres, trabajadores anónimos que por fin se sentían representados. Uno de esos mensajes le llegó de un joven senegalés que trabajaba en la limpieza de una tienda del grupo Señor Morales. Antes, yo entraba por la puerta de atrás y bajaba la cabeza. Hoy, entro con la frente en alto. Gracias. Esas palabras valían más que cualquier titular. Y así, un hombre que un día cualquiera había entrado en una boutique solo para ser humillado, se había convertido en el motor de una transformación que nadie había visto venir. En el acto de clausura del foro, Diego cerró con una frase que resonó en todos los rincones de España. La justicia no es solo responsabilidad de los tribunales. Es algo que todos debemos defender. Cada día. En cada lugar, mientras el público se ponía en pie, en una ovación unánime, las cámaras de televisión captaban el momento. Y Laura, mirando directamente a los espectadores, lanzó la pregunta que hoy te hago a ti. ¿Qué sueños o derechos has dejado de perseguir por miedo o por sentir que no encajabas? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si te ha inspirado esta historia. Suscríbete para más contenidos como este. Y nunca olvides que el cambio empieza por uno mismo.